Hola, buenas noches. Hoy traigo al canal una historia de terror. Tiene 2 videos que no he subido historia de terror. Entonces les traigo esa historia que se titula La novia fantasma. La historia comienza con un par de amigos. Uno se llamaba Luis y el otro se llamaba Mario. Ellos estaban enamorados de la misma chica. Ellos tenían aproximadamente 15 años y ella tenía 14. Y los tres eran excelentes amigos. Pero ellos estaban enamorados de ella. Y todos los días salían al cine, al parque, salían juntos, me refiero, a caminar, a andar en patineta, a jugar fútbol, y lo hacían todos ellos los tres juntos. Pero un día Luis decide declararle su amor a María, así se llamaba la chica, y ella le dice que lo tiene que pensar. Él se siente un poco triste y se lo cuenta a su amigo Mario, el cual le confiesa que él también estaba enamorado de María y que él también se le había declarado un día antes, y que quizá por eso ella estaba dudosa. Había coincidido que se habían declarado casi el mismo día. Pues a raíz de eso ellos se distancian un poco, y le piden a María que tome, ¿cómo se dice?, la decisión de con quién se va a quedar. Como ella realmente no sabía y eran sus mejores amigos, se le ocurre una idea un poco tenebrosa o macabra. Lo cita un viernes por la tarde en un parque donde ellos siempre se reunían, y al llegar los dos les dice que ella tiene una idea para elegir quién va a ser su novio. Pero comienza por contarles una historia. La historia que ella les cuenta a ellos se llama La novia fantasma. Resulta que era una pareja que se conocieron desde la primaria, pasaron toda la secundaria, el bachillerato, hasta la universidad juntos. Nunca tuvieron más parejas, ellos fueron siempre únicos. Esta es la historia que María está contando. Pues entonces, terminando la universidad, ellos deciden casarse. Pero el novio, el que iba a ser el esposo, ya tenía un trabajo como doctor. Él había estudiado medicina y trabajaba como doctor en un hospital. Y ese día, acuerdan hacer la boda en determinada fecha, y ese día que era la boda, cuando se iba a casar con la novia esta, a él le toca ir a hacer una operación fuera del estado, así que tenía que viajar. La boda iba a ser a las 6 de la tarde y él estaba contemplado que regresara a las 4:30 de la tarde. Se iba a arreglar y se iba a ir a la iglesia directo para que se llevara a cabo la misa y la boda, ¿no?, en la iglesia. Pues bueno, llega el día de la boda. La novia, como toda mujer, con la ilusión. El vestido era muy bonito,
La cola del vestido era casi de 12 metros. Era blanco, brillante. Estaba muy bonito. A pesar de que esta historia era más o menos de 1950. O sea, el vestido era antiguo. Pero era un vestido muy bonito. Estaban todas las damas de honor, la mamá de la novia, peinándola, arreglando los últimos detalles. En la iglesia ya estaba el padre listo para iniciar la misa. Estaban los músicos, los invitados. Todo iba perfecto. Pues dieron las 4 de la tarde y el novio no llegaba. Las 4:30 y el novio no llegaba. Dieron las 5 de la tarde y la novia se empezó a poner un poco nerviosa. Pero todos le decían, cálmate, ya va a venir, pues él te ama, ¿no? 5:30. La novia estaba, bueno, se tronaba los dedos, se agarraba el cabello, estaba un poco desesperada. Todos en la iglesia estaban esperando que llegara el novio para que se hiciera la boda. 6 de la tarde, la hora de la boda, y el novio no llegó. 6:30. Toda la gente empezó a decir, Dios mío, pobrecita la novia. 7 de la tarde, ya casi de la noche, ya todo el mundo dijo, no, pues el novio ya no llegó, no se quiso casar. La novia estaba llorando, inconsolable, pero ella dijo, yo aquí lo voy a esperar, yo sé que él me ama. Y su mamá, su familia le decía, ya no lo esperes, no lo esperes, ya no va a venir. Pues para poner la situación peor, ella estaba parada en la entrada de la iglesia y en ese momento empezó a llover. Pero no era una lluvia cualquiera, era una tormenta. Era tan fuerte que los vientos, bueno, tiraron las flores que estaban adentro de la iglesia. Tuvieron que cerrar las puertas de la iglesia y mucha gente se fue, otra gente se quedó adentro de la iglesia. Pero la novia dijo, yo no me voy a mover de la entrada, yo voy a esperar a mi novio, ¿no? Al que va a ser mi esposo. Pues la tormenta era tal que empezaron a caer rayos y empezaron a sonar muchos truenos. Y habrán pasado unos 10 minutos de la tormenta. La novia estaba, bueno, todo el maquillaje corrido, mojada, empapada, llorando, no sabía qué hacer. Cuando de repente se escuchó un trueno muy fuerte, de esos que ensordecen, y una luz cegadora se vio a través de los cristales de la iglesia. Y un rayo, ese rayo le cayó a la novia y la mató instantáneamente, la fulminó. Toda la gente salió a ver qué era lo que había sucedido y nadie daba crédito porque el cuerpo de la novia estaba tirado en el piso, incendiado. Cuando te pega una descarga de ese tamaño no pueden ir a tocarte porque la persona que te toque le vas a traspasar la descarga. Entonces no pudieron hacer nada, la novia quedó muerta instantáneamente. Y como si hubiese sido una maldición, dejó de llover. A las 7:30 de la noche, cuando todo el mundo estaba llorando por la tragedia, llegó el novio. Se había retrasado en la carretera porque la lluvia era muy fuerte y unos automóviles habían chocado en la carretera y él no había podido llegar. Tengan en cuenta que como esto fue más o menos en 1950, pues no había teléfono celular. Entonces él no había podido avisar que iba a llegar más tarde. Obviamente cuando él llega, esperando que la novia esté ahí, mira la tragedia y casi
enloquece del llanto y de la tristeza, porque hasta cierto punto había sido su culpa. Pues esta es la historia que María le contó a Luis y a Mario. Ella le dijo que la novia, la que había matado al rayo, estaba enterrada en el cementerio de la ciudad. Así que les dijo: el que quiera ser mi novio se va a tener que meter al cementerio, va a buscar la tumba o la cripta de la novia y le va a cortar un pedazo del velo o del vestido y me lo va a traer. Y el valiente que haga eso va a ser mi novio. En teoría, la novia se aparecía una vez al año en el cementerio, que era el 15 de mayo, 5 días después del Día de las Madres, que se celebra aquí en México. Una vez al año se aparecía la novia y era la oportunidad perfecta pues para conseguir el trozo del vestido. Ese viernes que ella los citó era 14 de mayo. Así que en esa noche tenía que hacerse, o tenían que ir Luis o Mario a cortar el trozo del vestido de la novia fantasma. Pues difícil decisión la que les dejó María, pero ninguno se rajó. Obviamente el orgullo estaba de por medio. Así que Luis dijo: yo en la noche me salgo de mi casa, agarro mi bicicleta y me voy hasta el panteón. Y Mario dijo: yo también voy a ir y yo voy a conseguir el trozo de vestido. Es más, a la medianoche nos vemos allá, ¿qué te parece? Le dijo Mario a Luis. Le dijo: perfecto. De ahí nos vemos a ver quién es el más valiente. María estaba, bueno, no cabía de la emoción de que 2 hombres o 2 chicos estaban peleando por ella y que aparte iban a hacer algo super crazy, ¿no? Pues bueno, llegó la noche del viernes, 10 de la noche, 11 de la noche, y los chavos estos estaban que se morían del miedo, pero no te podías echar para atrás, ya habías dicho que sí, ibas a quedar como un cobarde, ¿no? Pues dio la medianoche. Luis lo único que tenía era un celular, y con su celular con lamparita, y Mario igual. Así que a las 12:10 más o menos de la noche, de la madrugada, se encontraron afuera del cementerio. La puerta del cementerio era de rejas, era una reja. Era muy fácil brincársela, pero pues ¿quién rayos se va a estar brincando la cerca del cementerio? Pues bueno, llegaron, acomodaron sus bicicletas, porque habían bicicletas, y se cruzaron la reja. Uno dijo: yo voy a ir buscando de cripta en cripta. Era la única información que les había dado yo, que era en una cripta. Y uno se iba a ir por un lado y el otro por el otro lado, se iban a separar. Pues se brincaban la reja, y dentro del cementerio lo primero que pudieron notar era que, bueno, tú esperarías que hubiera muchísimo silencio, pero no era así. Al contrario, había demasiados ruidos de aves, ruidos extraños como susurros, como voces perdidas en el ambiente. Luis sintió que se desmayaba del miedo. Mario, un poco más decidido, dijo: yo, bueno, aquí nos separamos, y él se fue por un lado, hasta que Luis pudo ver que la luz del celular de Mario se perdió en la oscuridad.
pues dijo, pues no me queda de otra, tengo que buscarla. Y empezó a buscar. Leyó algunas tumbas, había unas tumbas que tenían flores recientes, había tumbas que parecía que tenían muchísimos años que nadie las visitaba. Había tumbas que estaban muy grandes, que tenían como mausoleo, como cripta, que les digo que es como una casita. Y así él estuvo buscando, Luis, durante un rato. Se dieron cuenta, ambos, Luis y Mario, que había un velador. Había una casa en medio del cementerio donde había un velador, pero obviamente estaba dormido. Entonces pasaron por ahí, ambos se dieron cuenta que no había problema mientras no hicieran ruido. Pues bueno, Luis se interna un poco más en el cementerio y llega a una parte donde hay unas 10 criptas. Y dijo, pues aquí puede estar, ¿no? Este es un buen lugar. No había visto tantas criptas juntas. Entonces empezó a buscar una por una. La mayoría de las criptas estaban descuidadas, con los cristales rotos, que se puede ver hacia adentro. Y adentro hay como algo de cemento, donde adentro están los cuerpos. Pues ¿cuál fue su sorpresa? Sintió, no sé, el terror más grande que se puede sentir al girar en una de las criptas y ver en una de las puertas de una de las criptas a una mujer vestida de novia. Se quedó mudo, se quedó inmóvil. Lo único que hizo, su reacción fue con una de las manos tapar la luz del celular, de la lámpara del celular, para que no se viera, y después se la pegó en el pecho de tal forma que el celular completo ya no iluminaba. Pero como si el ser supiera, empezó a avanzar hacia donde estaba Luis, como si lo presintiera. Luis empezó a temblar en donde estaba, y había una cripta que estaba bastante descuidada y la puerta estaba entreabierta. Entonces lo único que hizo fue correr a toda velocidad, cruzando en la oscuridad, y meterse en esa cripta. Al meterse en la cripta se sintió un poco resguardado, pero pudo ver cómo la novia, por uno de los cristales, cómo la novia pasaba por un costado. La figura era clara, nítida, la cara no se le veía, era un poco oscura. El vestido era blanco y tenía la cola larguísima del vestido. Él se quedó inmóvil viendo cómo pasaba la novia. Giró casi alrededor de la cripta donde estaba él, como si sintiera la presencia de un vivo. Y él se quedó callado. Llegó un momento en que cerró los ojos y dijo, este es el terror que nunca esperé. Siempre que había tenido miedo nunca pasaba nada, pero esta vez él tenía miedo y estaba sucediendo. Pues afortunadamente, después de unos minutos angustiosos, la novia se caminó hacia la oscuridad y hasta que él ya no pudo verla. Aún así dijo, es el momento para ir a la cripta y ver qué puedo agarrar, aún pensando en María. Pues empezó a buscar la cripta, la que él creía que era donde había visto a la novia parada, y al llegar escuchó ruidos adentro. Volvió a sentir miedo, pero se pegó a la pared de tal forma que podía escuchar lo que sucedía dentro de la cripta. Y escuchó que alguien lloraba. Sintió miedo, sintió pánico, pero decidió asomarse y ver qué era lo que sucedía.
Al asomarse en los cristales de la cripta, que estaban un poco sucios, lo limpió con uno de sus manos y pudo ver claramente que dentro de la cripta había un hombre viejo que estaba llorando encima de la cripta, y en sus manos tenía una especie de muñeco espantapájaros vestido de novia. Se dio cuenta que la visión que él había tenido de la novia fantasma había sido ese muñeco vestido de novia, y dedujo que ese hombre había sido el novio que llegó tarde a la boda. Sintió una pena grandísima, el miedo se le evaporó. Como el vestido estaba fuera de la cripta y el hombre estaba llorando dentro, y él llevaba unas tijeras, fácilmente cortó un trozo de la cola del vestido y se regresó a la entrada del panteón. Se cruzó la reja, y al cruzar la reja se dio cuenta que la bicicleta de Mario ya no estaba, quiere decir que él ya se había ido. Se montó a su bicicleta y todo ese trayecto a su casa, del cementerio a su casa en bicicleta, con él había conseguido el trozo del vestido. Se dio cuenta de la triste historia que había vivido ese hombre, y de que los rumores de que la novia fantasma se aparecía eran ciertos, pero era este hombre que lo hacía, quizá pensando que ella podía revivir, o pensando en verla, o no dejando que nunca se olvidara que él había amado. Llegó a su casa, dejó su bicicleta, se metió por la ventana de su habitación y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, ya era sábado, habían quedado de verse más o menos a las 10 de la mañana los tres, María, Mario y Luis, a ver quién había sido el valiente que había conseguido el trozo del vestido. Pues él llegó, pero su sentimiento había cambiado. Había visto lo que produce el amor, y quizá por eso él ya no iba a forzar las cosas con María. Se juntaron los tres. El chiste es que Mario dice que él había visto a la novia caminando por el cementerio y se había muerto del susto y se había ido corriendo. Y Luis dijo que él también la había visto y le dio a María el trozo del vestido. Obviamente se hicieron novios, pero él nunca le dijo ni a Mario, ni a María, ni a nadie más lo que él había visto esa noche, porque para él era como una prueba del amor. Luis y María crecieron juntos, estudiaron la secundaria, el bachillerato, hasta la universidad. Y cuando terminaron la universidad, decidieron casarse, como en la historia de la novia fantasma. Él olvidó eso, nunca se acordó más de eso. Llegó el día de la boda. Él se preparó con su familia, llegó a la iglesia y se plantó en el altar a esperar a la novia, a su novia, a María.
María estaba en unas habitaciones detrás de la iglesia, terminando de arreglarse, cuando de repente ella estaba frente al espejo, viéndose. En el espejo donde ella se estaba arreglando, se le apareció la imagen de la novia fantasma, quemada. Y en ese momento le dio un paro cardíaco y se murió. Luis estaba en el altar, parado, cuando llegó la mamá de María y le dijo lo que había ocurrido. En ese momento él casi enloquece, pero en ese momento recuerda lo que él había visto hacía más de 12 años en el cementerio. Lo que él había visto le había sucedido era como una maldición. Y Luis se volvió loco. Nunca más se supo nada de él, perdió su trabajo, él era ingeniero. Nunca se volvió a casar y terminó en un hospital psiquiátrico, donde él decía que veía a su novia estando junto a él, y ahí él se fue muy feliz.